Hay una clase de silencio que solo existe cuando estás en casa. No es el silencio del aburrimiento, ni el que se siente vacío, sino el que se siente como seguridad. Es ese momento en que escuchas el zumbido distante del refrigerador, el suave tic-tac del reloj, y de repente comprendes que por una vez nadie necesita que estés en ninguna otra parte. No es soledad, es paz. La mayoría no lo entiende. Miran a quien ama quedarse en casa y asumen que es antisocial, retraído, incluso temeroso del mundo. Pero para algunas personas, la casa no es una huida de la vida. Es el único lugar donde pueden respirar de verdad. Porque allá afuera, en el ruido de la comparación constante, la presión y la actuación se pierden a sí mismas. En casa, vuelven a encontrarse. Tal vez comenzó desde pequeños. El aula, el autobús, la multitud. Espacios llenos de caos y ruido. Para algunos, esos lugares se sentían como pruebas de supervivencia. Había que hablar más fuerte para ser escuchado, fingir más para ser aceptado, sonreír más ampliamente para parecer bien. Así que construyeron un mundo interior, un mundo más suave, más lento, más compasivo. Así, el hogar dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en un santuario. Los psicólogos dicen que quienes aman estar en casa suelen tener una alta sensibilidad a los estímulos externos. Sus cerebros procesan el mundo con mayor intensidad. Luces brillantes, sonidos fuertes, demasiada conversación. Puede sentirse como una inundación. Por eso, el silencio del hogar no es evasión, es equilibrio. Es el sistema nervioso diciendo, aquí puedo descansar. Pero seamos honestos, no se trata solo de sobreestimulación. Hay algo más profundo, algo casi espiritual. En casa es el único lugar donde podemos quitarnos la máscara. Esa versión social de nosotros, la que sonríe bajo demanda, la que sabe qué decir, cuándo reír, cómo encajar. Finalmente se disuelve cuando la puerta se cierra. ¿Y qué queda? La versión cruda, sin filtros, la que no necesita impresionar a nadie, la que simplemente existe. Es extraño, ¿verdad? Cómo una persona puede estar rodeada de gente todo el día y aún así sentirse invisible. Pero en el momento en que está en casa, sentada junto a una ventana con una taza de té, por fin se siente visible. Para sí misma. Esa es la magia silenciosa de la soledad. No es aislamiento, es intimidad, pero con el alma propia. Vivimos en una cultura que romantiza la extroversión. Celebramos a quienes están constantemente ocupados, afuera, actuando, publicando, interpretando. Tratamos al silencio como algo sospechoso y a la quietud como pereza. Pero hay un poder callado en quienes saben estar solos sin sentirse solos, porque han aprendido que la plenitud no siempre se encuentra en el ruido. A veces se halla en las pausas. Existe un antiguo dicho, si no vas hacia adentro te quedas sin nada. Para quienes aman quedarse en casa, ir hacia adentro no es evadirse, es alinearse. Es cómo procesan las emociones, se recuperan de la sobreestimulación y se reconectan con lo real. Piénsalo. Cuando estás rodeado de gente constantemente, tu identidad se fragmenta. Te conviertes en una versión distinta para cada audiencia. Pero en casa, tú eres la única audiencia que importa. Claro, hay una línea sutil entre soledad y aislamiento. Incluso los más introvertidos necesitan conexión. Pero aquí está la paradoja. Quienes aman quedarse en casa suelen tener relaciones más profundas, no más superficiales. Porque no gastan energía en vínculos vacíos. Anhelan ese tipo de unión donde el silencio es cómodo, donde puedes estar horas con alguien sin necesidad de llenar el aire con palabras. Es presencia, no actuación. Cuando los psicólogos estudian la soledad intencional, descubren algo fascinante. Quienes pasan tiempo significativo a solas suelen puntuar más alto en creatividad e inteligencia emocional. No porque sean más inteligentes, sino porque son reflexivos. Procesan sus sentimientos en lugar de ahogarlos. Observan sus pensamientos en lugar de huir de ellos. En esa quietud nacen ideas, emerge claridad y las heridas emocionales comienzan a sanar. Piensa en tus propias revelaciones más profundas. Probablemente no ocurrieron en una fiesta abarrotada o en una cafetería ruidosa. Surgieron en la ducha, de noche en tu habitación o en un paseo solitario. Ese es el poder oculto de quedarse en casa. Le da a la mente el silencio que necesita para hablar con claridad. Pero hay una ironía. Muchos que aman estar en casa cargan una culpa secreta. Sienten que se están perdiendo de la vida, que están fallando al no mantener el ritmo. Las redes sociales lo empeoran. Fotos interminables de fiestas, viajes y sonrisas hacen que quienes prefieren el hogar se sientan como si estuvieran haciendo algo mal. La verdad es que el resumen de la vida de otros no es la historia completa. Todos buscamos paz. Y para algunos la paz simplemente se ve como quedarse en casa. Hay algo profundamente humano en necesitar un lugar para retirarse, pausar y reiniciar.
En la antigüedad los monjes iban a montañas o cuevas a meditar. Hoy, la gente lo hace en dormitorios, rincones de lectura o apartamentos pequeños llenos de plantas y música. Es el mismo impulso, la necesidad de regresar a la quietud tras el caos. El hogar es el templo moderno, y hay psicología detrás de esto. En casa, estás en lo que los científicos llaman un entorno de baja amenaza. Tu cuerpo reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés, porque no necesitas defenderte ni actuar. Por eso tus pensamientos se sienten más claros. Por eso te emocionas al estar solo. Tu guardia baja, y todas las emociones que reprimiste finalmente emergen. Es sanación disfrazada de silencio. Pero no todos lo entienden. A veces escucharás frases como, «Deberías salir más», o «Estás desperdiciando tu juventud». Lo que no ven es que quedarse en casa no significa no hacer nada. Algunos de los crecimientos más significativos ocurren allí. Leer, reflexionar, escribir, soñar. Son revoluciones silenciosas tras puertas cerradas. Quienes aman el hogar no están evitando el mundo. Lo están preparando. Se recargan, se reconstruyen, se reintegran. Y cuando salen, llevan calma en lugar de caos. También hay comodidad y psicológica en la rutina. El cerebro ama la previsibilidad porque reduce la ansiedad. Cuando sabes dónde está todo, cuando el espacio te resulta familiar, tu mente se relaja. Para quien ama estar en casa, esa previsibilidad se vuelve sagrada. No es monotonía, es regulación emocional. Cada objeto, cada pequeño ritual, encender una vela, preparar el mismo café de la mañana, se convierte en un mensaje al sistema nervioso. Estás a salvo ahora. Y sin embargo, en un mundo obsesionado con la productividad, esa quietud se siente rebelde. Nos enseñan que para ser valiosos debemos ser visibles, estar siempre haciendo, logrando. Pero quienes aman quedarse en casa desafían esa idea en silencio. Demuestran que el sentido no siempre viene del movimiento. A veces nace de la quietud, de estar lo suficientemente arraigado para notar la lluvia en la ventana, de tener tiempo para pensar profundamente en quién te estás convirtiendo. Quizá por eso quienes prefieren el hogar suelen tener un mundo interior rico. Cuando pasas suficiente tiempo en soledad, la imaginación florece. Empiezas a ver conexiones que otros pasan por alto. Notas la poesía en lo ordinario, la luz en una pared, el polvo danzando en el aire, la risa distante a través de las paredes. Hay belleza allí, callada pero innegable. Es una felicidad más lenta, que no necesita ser capturada ni compartida. Algunos nunca entenderán esa clase de contentamiento. Para ellos el silencio pesa y la soledad es castigo. Pero para quienes aman estar en casa, el silencio no es vacío, es música. Es el sonido de finalmente ser suficiente. Hay una hermosa paradoja en quienes aman quedarse en casa. A menudo se les tacha de distantes, pero la verdad es que sienten la vida con demasiada intensidad. Cada conversación, cada ruido, cada mirada deja una huella. Y cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, su instinto no es escapar, sino proteger su propia paz. No es miedo a los demás, es cuidado hacia sí mismos. Puedes saber mucho de una persona por cómo trata su espacio. Algunos hogares están llenos de luz y música, plantas que se estiran hacia la ventana, aire cálido y tranquilo. Otros prefieren luces tenues, mantas suaves, el aroma de café o velas. Cada hogar se convierte en un espejo de quien lo habita, manifestación física de su estado emocional. Los callados construyen calidez, los soñadores comodidad, los pensadores orden, y dentro de esas paredes crean mundos que nadie más ve. Los psicólogos han descubierto algo profundo. Quienes pasan más tiempo solos reportan mayor originalidad, empatía e imaginación, porque la soledad les da libertad para escuchar su voz interior, sin filtros, sin interrupciones, sin juicios. Entre gente tus pensamientos se adaptan. Empiezas a pensar en lenguaje público, moldeado por cómo otros te perciben. Pero a solas, tus pensamientos se despliegan en su forma nativa, y ahí nace la verdadera creatividad. Piensa en los grandes artistas, escritores y pensadores. Muchos amaban la soledad, no porque odiaran la compañía, sino porque necesitaban espacio para pensar, soñar, luchar con sus propias ideas. Virginia Woolf dijo, «Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si quiere escribir ficción». Pero esa verdad aplica a todos. Necesitamos una habitación propia, metafórica o literal, para entendernos. Quienes aman quedarse en casa han aprendido que el mundo exterior no los define. No necesitan ruido para sentirse vivos. No necesitan validación constante para conocer su valor. Porque cuando pasas suficiente tiempo contigo mismo, dejas de perseguir aplausos ajenos. Comienzas a construir una paz que nadie puede quitarte. Claro, la soledad puede ser confrontaciones. Cuando las distracciones desaparecen, los pensamientos se vuelven más fuertes. A veces es incómodo,
Por eso no todos pueden estar mucho tiempo solos. El silencio les devuelve lo que han estado evitando. Pero quienes abrazan ese silencio aprenden algo poderoso, que la paz no es ausencia de pensamiento, sino aceptación de él. Aprenden a sentarse con sus emociones, a verlas venir y marcharse sin huir. Esa es la madurez emocional en su forma más pura, y esto es lo que la psicología confirma. La comodidad con la soledad es uno de los indicadores más fuertes de autoconciencia. Quienes disfrutan su propia compañía tienen una identidad más estable, son menos influenciables, menos dependientes de la aprobación externa y más guiados por valores internos, porque cuando has pasado tiempo en silencio, aprendes a distinguir tu voz de las demás. Así crece la sabiduría, en lugares callados. Por supuesto, quienes aman quedarse en casa también sienten soledad, pero es una soledad con profundidad, no es el vacío, es el anhelo de una conexión auténtica no apresurada. Prefieren estar solos antes que rodeados de gente que los hace sentir invisibles. No es arrogancia, es discernimiento. Y cuando encuentran a las personas adecuadas, aman profundamente, en silencio por completo. Porque conocen el valor de la energía. Ofrecen atención con cuidado, afecto con intención y confianza con lentitud. Por eso sus relaciones suelen durar. Están construidas en profundidad, no en ruido. Pero hay otro lado menos hablado. A veces la gente se enamora del hogar no porque sea pacífica, sino porque está cansada. Cansada de ser malinterpretada. Cansada de que el mundo exija versiones de sí misma que no se sienten auténticas. Para ellos el hogar es el único lugar donde no tienen que actuar. No es escapismo, es recuperación. Los psicólogos llaman a esto descompresión emocional. Es lo que ocurre cuando has fingido demasiado. Al llegar a casa y sentir la necesidad repentina de acostarte, de no hacer nada, de simplemente existir. Eso es tu cuerpo exhalando. Has estado conteniendo la respiración todo el día, gestionando impresiones, regulando emociones, suprimiendo reacciones. Y en el momento en que cruzas esa puerta, todo lo que sostenías cae al suelo. No es pereza, es sanación. Quienes aman quedarse en casa suelen vivir con una empatía intensa. Absorben los estados anímicos ajenos como esponjas. Notan tonos, lenguaje corporal, cambios sutiles de energía que otros ignoran. Es un don, pero también agotador. Por eso se retiran, para restaurarse. Y ese retiro les permite regresar al mundo más calmados, más amables, más claros. Cuanto más estudias esto, más comprendes que quedarse en casa no es solo una preferencia, es un ritmo de personalidad. Algunos están diseñados para la estimulación externa, prosperan con movimiento, interacción, caos. Otros para la introspección, prosperan con patrón, ritmo y paz. Ninguno es mejor, son simplemente formas distintas de ser humano. Pero como la sociedad alaba el movimiento constante, los más callados suelen sentir que algo anda mal en ellos. En realidad solo están sintonizados en una frecuencia diferente. Y hay belleza en eso, porque el mundo necesita a ambos, a quienes persiguen y a quienes reflexionan, a los exploradores y a los observadores, a quienes hacen ruido y a quienes escuchan el significado dentro de él. Y a menudo son los oyentes quienes ayudan al mundo a entenderse a sí mismo. Traducen el caos en comprensión, el ruido en narrativa, la distracción en profundidad. Quizá por eso tantos escritores, filósofos y artistas se sienten más vivos en casa. No escapan del mundo, intentan sentirlo más profundamente. Transforman la soledad en arte, la quietud en claridad, el silencio en creación. Sus hogares se convierten en extensiones de sus mentes, lienzos físicos de sus pensamientos. Cada detalle lleva intención, cada rincón guarda memoria. Pero incluso para quienes no son artistas, la psicología es la misma. El hogar es el espacio donde procesamos la vida, donde ordenamos las emociones que no pudimos expresar afuera, donde regresamos a nosotros mismos tras haber sido demasiadas versiones por demasiado tiempo. Y ese regreso, ese volver a casa, es una de las necesidades psicológicas más esenciales. Porque no importa cuán lejos viajemos, todos necesitamos un lugar seguro para aterrizar, un lugar donde podamos soltar la armadura y simplemente ser. Para algunos ese lugar está en las personas, para otros en el silencio, 4 paredes y una luz cálida. Hay algo sagrado en quienes eligen la quietud sobre el espectáculo. Requiere coraje decir no al ruido, apartarse de la necesidad infinita de ser visto y encontrar valor en la invisibilidad, porque en esa invisibilidad ocurre algo extraordinario. Regresa la autenticidad, dejas de vivir para impresionar y comienzas a vivir para expresar. Ves la vida no como competencia, sino como conversación. Y de pronto las paredes que antes parecían aprisionar comienzan a sentirse como alas. Ese es el secreto psicológico de quienes aman quedarse en casa. No escapan de la vida, la abrazan de otra manera.
La notan, la sienten, la honran a un ritmo más lento. No huyen del mundo. Crean una versión de él que vuelve a sentirse humana. Una versión donde el corazón puede respirar. Y cuando salen, cuando finalmente deciden hacerlo, llevan consigo algo raro. Energía calmada. No añaden ruido. Llevan la quietud como un regalo. Porque una vez que has encontrado la paz en la soledad, dejas de buscarla en el caos. Dejas de exigir que otros te hagan sentir en casa. Llevas el hogar dentro de ti. Así que si eres de quienes aman quedarse en casa, no te disculpes por ello. No permitas que el mundo te convenza de que la paz es improductiva o que la comodidad es complacencia. No te estás perdiendo de nada. Te estás sintonizando. Estás haciendo el trabajo interior que la mayoría está demasiado ocupada para notar. Y ese trabajo, por muy silencioso que parezca, es lo que moldea todo lo demás. Porque cuando el mundo se siente incierto, cuando la gente busca sentido, a menudo son los callados quienes ya lo han encontrado. No en multitudes ni en ruido, sino en el suave ritmo de los días ordinarios, la luz de la mañana, la lluvia al caer, el sonido de tu propio latido en la quietud de una habitación que finalmente se siente tuya. Y esa es la belleza de todo esto. El hogar no es solo un edificio, es el reflejo de una paz ganada, no regalada. Un santuario construido con paciencia, presencia y autenticidad. Es donde te encuentras a ti mismo, una y otra vez, hasta que un día comprendes que nunca estuviste solo. Solo estabas volviendo a casa, a ti mismo. A veces la gente asume que quedarse en casa significa rendirse ante la vida, pero a menudo significa que finalmente dejas de huir de ti mismo. Hay una paz extraña en no sentir la presión de aceptar cada invitación, seguir cada tendencia o planear cada fin de semana que promete diversión pero entrega agotamiento. Comienzas a entender que la alegría no siempre necesita testigos, que los mejores momentos a veces ocurren en completo silencio. El sonido de la lluvia en la ventana, el aroma de algo al hornearse, la forma en que la luz recorre tu piso a las 4 de la tarde. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas, cómo tu corazón se calma cuando el mundo exterior está lejos, la satisfacción de hacer algo a tu propio ritmo, cómo tu mente se abre cuando no lucha por espacio en el ruido ajeno. No es aislamiento, es un reencuentro con tu propia mente. Y aún así, incluso en esa paz, hay una corriente de culpa. Porque vivimos en un mundo que glorifica la visibilidad, donde ser visto se siente sinónimo de estar vivo. Si no publicas, si no sales, si no participas en la carrera colectiva, la gente asume que te estás desvaneciendo. Pero quizás desaparecer de sus ojos es como vuelves a enfocarte para ti mismo. Quizás vivir en silencio no es desaparecer, sino existir por fin sin actuación. En casa aprendes que la soledad no es ausencia de conexión. Es el botón de reinicio que hace posible la conexión auténtica. Comienzas a ver que no toda amistad necesita actualizaciones diarias, que no todo sueño necesita audiencia, y que no todos los días necesitan ser productivos para ser significativos. Hay belleza en la vida invisible, en momentos que nadie aplaude, en progresos que solo tú sientes. Y quizás ese sea el secreto. Quienes aman quedarse en casa no huyen de la vida. Caminan hacia ella lenta, intencionadamente, sin ruido. Están redescubriendo lo que significa simplemente ser. No para impresionar, no para lograr, sino para sentir. Porque a veces, lo más valiente que puedes hacer es nada en absoluto. Solo sentarte en silencio en tu propia compañía y darte cuenta por fin de que eres suficiente. Descripción para YouTube. ¿Alguna vez te han dicho que deberías salir más solo porque amas estar en casa? Lo que muchos no entienden es que para ciertas almas el hogar no es una prisión, es un acto de autenticidad profunda. En este video exploramos la psicología silenciosa de quienes eligen la quietud, no por miedo, sino por sabiduría. Descubrirás por qué el silencio no es vacío, por qué la soledad puede ser sanadora y por qué, en un mundo obsesionado con el ruido, quedarse en casa es una forma revolucionaria de existir. Este no es un llamado al aislamiento, sino a la reconexión contigo mismo, a reconocer que a veces la vida más plena ocurre en los momentos que nadie ve. Si este video resonó contigo, suscríbete a Silentium Mentis. Cada semana, contenido que no solo te hace pensar, sino que te ayuda a reconstruirte desde la conciencia. Porque el silencio también tiene voz.